A ver, en cualquier democracia que se aprecie, la Constitución es la regla número uno, ¿no? Es la base de todo. Pero claro, ¿qué pasa si de repente se aprueba una ley que choca de frente con ella? ¿Quién pone orden ahí? ¿Quién vigila el propio poder legislativo? Pues de eso va esto. Vamos a meternos de lleno en los mecanismos que tiene el sistema español para que al final del día nadie se salte la Constitución. Y es que esta pregunta es fundamental, porque nos afecta a todos en nuestro día a día, en nuestros derechos y libertades. La respuesta, por suerte, existe y tiene forma de guardián, una institución que tiene una única misión: proteger la Constitución a toda costa. Para que quede todo claro, vamos a seguir un camino muy sencillo. Primero, ¿quién es este guardián? Luego veremos sus tres herramientas principales: el recurso, la cuestión y el autocuestión. Y terminaremos con lo más importante: ¿qué pasa cuando dicta sentencia? Venga, vamos al lío. Bueno, pues aquí lo tenemos, el gran protagonista de toda esta historia, el Tribunal Constitucional. Y ojo, que es muy importante entender que este no es un tribunal cualquiera. No se dedica a juzgar robos o disputas entre vecinos. Su trabajo es otra cosa, algo único y absolutamente vital para que todo el sistema de poderes funcione como debe. La definición oficial lo dice todo. Su trabajo es hacer un juicio de validez. ¿Y eso qué es? Pues básicamente coge una ley recién salida del horno del Parlamento y la pone frente al espejo de la Constitución para ver si encaja, si son compatibles. El objetivo final es un interés público, que la Constitución, nuestra norma suprema, siempre, siempre esté por encima de todo. Y para hacer este trabajo el tribunal no va con las manos vacías, tiene como un arsenal con tres herramientas principales. Son el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad y una tercera un poco más rara, la autocuestión. Pero antes de desgranar cada una, vamos a pararnos un segundo en un par de ideas clave que valen para las tres. A ver, ¿sobre qué puede opinar el tribunal? ¿Qué normas puede poner bajo su lupa? Pues casi todas las importantes, las de más peso. Hablamos de estatutos de autonomía, leyes orgánicas, decretos ley, tratados internacionales, vamos, la artillería pesada legislativa. La única condición es que se hayan publicado oficialmente después de que la Constitución entrara en vigor, lógicamente. Claro, la pregunta que surge ahora es, vale, ¿y contra qué se compara una ley para saber si es válida? La respuesta fácil es, pues, contra la Constitución. Pero la cosa tiene un poco más de miga. El tribunal no solo usa la Constitución, sino lo que los juristas llaman el bloque de la constitucionalidad. A ver, para que nos entendamos, es como la Constitución y todas esas leyes superimportantes que la desarrollan, como las que organizan el reparto de poder entre el Estado y las comunidades autónomas. Es, por así decirlo, el libro de instrucciones completo de nuestro sistema. Y aquí un punto que es importantísimo que quede claro. Esto no es algo que pueda iniciar un ciudadano por su cuenta. Olvidémonos de eso. La capacidad para poner en marcha estos mecanismos está reservada en exclusiva a ciertos órganos públicos. ¿Por qué? Porque lo que se está defendiendo no es el interés de una persona, sino algo mucho más grande, el interés de todos en que la Constitución se respete. Venga, vamos ya con la primera herramienta. El recurso de inconstitucionalidad. Podríamos decir que esta es la vía más directa, el ataque frontal a una ley, y lo lanzan, como veremos, actores políticos de muy alto nivel. La característica principal de este recurso es que es un control abstracto. ¿Y qué quiere decir abstracto? Pues que se analiza la ley sobre el papel, su texto, sin necesidad de esperar a que se aplique en un caso real y le fastidie la vida a alguien. Es, por así decirlo, un control preventivo. Se ataca la ley en cuanto nace, por si acaso. Y como decíamos, no cualquiera puede poner este recurso. La lista de quienes pueden hacerlo es súper corta y exclusiva. El presidente del gobierno, el defensor del pueblo, un grupo de 50 diputados o 50 senadores y los gobiernos o parlamentos de las comunidades autónomas. Como se ve, solo actores públicos que representan intereses generales. Y mucho ojo aquí porque el tiempo corre que vuela. El plazo general para presentar este recurso es cortísimo, solo 3 meses desde que la ley se publica en el BOE. 3 meses. Hay una pequeña excepción que lo alarga a 9 meses, pero solo para casos muy concretos de disputas por competencias entre el Estado y una comunidad autónoma y solo si antes intentan llegar a un acuerdo. Muy bien, dejamos a un lado esta batalla política directa y nos vamos a la segunda herramienta, la cuestión de inconstitucionalidad. Y aquí la historia cambia por completo. El origen no es político, sino judicial. Todo empieza con la duda de un juez en mitad de un juicio. Si antes hablábamos de un control abstracto sobre el papel, ahora hablamos de un control concreto que nace de un caso real. La escena es la siguiente. Un juez está a punto de dictar sentencia y, al ir a aplicar una ley, se le enciende una bombilla y piensa: «Ostras, un momento, ¿esta ley que tengo que usar no será que va en contra de la Constitución?». En este caso, quien puede mover ficha es el propio juez o tribunal.
Da igual que sea un pequeño juzgado de pueblo o el mismísimo Tribunal Supremo. Si el juez que lleva el caso tiene una duda razonable y bien fundada, tiene la potestad de parar y preguntar al Tribunal Constitucional. Eso sí, el procedimiento para hacerlo es súper riguroso. La duda tiene que surgir en un momento muy concreto, cuando ya está todo visto para sentencia. Antes de decidir, el juez tiene que dar voz a las partes del juicio y al fiscal para que opinen. Y después de escucharlos, decide a través de una resolución que se llama auto si eleva la pregunta al Constitucional o no. Y esto es súper importante. Cuando el juez manda la pregunta, ¿qué pasa? Pues que ese juicio en concreto se queda en pausa, congelado, a la espera de la respuesta del Constitucional. Pero ojo, la ley en sí no se suspende, sigue aplicándose en todos los demás casos del país hasta que haya una decisión final. Y llegamos a la tercera herramienta, que es la más curiosa de todas, la verdad. Se llama autocuestión de inconstitucionalidad y es básicamente un mecanismo de control interno. Es el propio Tribunal Constitucional haciéndose preguntas a sí mismo. Un poco raro, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Puede sonar a lío, pero en realidad es bastante lógico. Mirad, el Tribunal Constitucional, además de todo esto, se encarga de proteger nuestros derechos fundamentales con los famosos recursos de amparo. Imaginaos que una de sus secciones, una sala, está estudiando uno de estos recursos y se da cuenta de que a un ciudadano se le ha vulnerado un derecho fundamental por culpa de una ley. Esa sala, por sí sola, no tiene poder para cargarse la ley. Así que, ¿qué hace? Le pasa la pelota al Pleno del Tribunal, que es el único que puede hacerlo, planteando esta autocuestión. Es como si dijeran, oye, Pleno, mirad esta ley, que creemos que está mal. Y el momento en que salta este mecanismo es muy específico. Ocurre justo cuando la sala está a punto de decir, sí, este ciudadano tiene razón, le damos el amparo, pero se percata de que el verdadero culpable de la vulneración es la propia ley. En ese preciso instante se para todo, se pausa el recurso de amparo y se activa la autocuestión para que el Pleno revise esa norma. Vale, ya hemos visto las 3 formas de llamar a la puerta del tribunal, pero ahora viene lo bueno. ¿Qué pasa cuando el tribunal decide? ¿Cómo son sus sentencias y qué consecuencias tienen? Vamos a la fase final, el veredicto. Pues, a grandes rasgos, el final puede ser de 2 tipos. Si la sentencia es desestimatoria, es un no. El tribunal dice que la ley es perfectamente constitucional y aquí no ha pasado nada. Pero si es estimatoria, ahí la cosa cambia. Se declara que la ley es inconstitucional y, normalmente, eso significa que queda anulada. Desaparece del mapa legal. Pero claro, la cosa no siempre es blanca o negra. Y aquí es donde entramos en uno de los terrenos más fascinantes y también más polémicos, las llamadas sentencias interpretativas. A veces el tribunal no da un sí o un no rotundo. A veces actúa más bien como un cirujano de precisión. Puedes llegar a decir algo como, miren, esta ley se salva, pero solo, y repito, solo si se interpreta de esta única manera que yo digo. O incluso puede anular un trocito de la ley, pero darle un tirón de orejas al Parlamento para que la corrija. Es un poder tremendo, que va mucho más allá de apretar un botón de válido o nulo. Y todo esto nos lleva inevitablemente a una reflexión final. Es evidente que tener un guardián de la Constitución es básico en una democracia. Pero cuando ese guardián no solo borra leyes del mapa, sino que también las interpreta, las condiciona y en cierto modo las reescribe, la frontera con el poder del Parlamento, con el poder legislativo, se vuelve un poco borrosa. Así que la gran pregunta que queda en el aire para pensar es, ¿dónde está exactamente la línea? ¿Dónde termina el poder del juez constitucional y dónde empieza el del legislador elegido democráticamente?